Hola, para todos aquellos que alguna vez han tenido una historia increíble en la cabeza, una de esas que sueñan con ver en viñetas, pues han llegado al lugar indicado. Hoy vamos a hacer de guía para que cualquiera pueda convertirse en autor de su propia novela gráfica, utilizando la inteligencia artificial como una aliada creativa. Seguro que sí. Esa idea que ronda por la cabeza, esos personajes que ya casi tienen vida propia. A lo mejor el único obstáculo era el tiempo, o la habilidad para dibujar cada viñeta desde cero. Pues bien, vamos a ver cómo la tecnología puede, precisamente, derribar esa barrera. Y es importante quedarse con esta palabra, herramienta. Ojo, la IA no va a contar la historia sola, la visión es enteramente del creador. Hay que pensar en la IA como un pincel increíblemente rápido y versátil que ayuda a plasmar esa visión en el papel digital. Perfecto, pues vamos al lío. Como en cualquier gran proyecto, todo empieza por los cimientos. No se puede uno lanzar a crear imágenes sin más. Lo primero es un plan sólido, un universo bien definido. Y a esto, claro, se le llama la fase de preproducción. Y aquí está la clave de todo. El gran reto al trabajar con IA es conseguir que el personaje principal se vea igual en la viñeta 1 y en la 100. La coherencia, vaya. Sin una buena planificación, la IA podría dar un personaje con el pelo azul en una página y morado en la siguiente. Por eso se dice que una buena preparación es el 90% del éxito. Y la solución a ese problema de coherencia es esta. La hoja de personaje, o como se conoce, el character sheet, es literalmente enseñarle a la IA quién es el protagonista. Pensemos en ello como un retrato robot súper detallado que se le entrega a la máquina, mostrándole al personaje de frente, de perfil, de espaldas, con su ropa, sus rasgos, todo, absolutamente todo. Fijaos en cómo se le pide esto a la IA. No es magia, es dar instrucciones claras y concisas. En el prompt, por ejemplo, se especifica múltiples vistas para obtener esos ángulos que hacen falta, o colores planos, que ayuda a definir un estilo limpio. Cada palabra cuenta para que la IA entienda exactamente lo que se busca. Y para que esta hoja de personaje funcione de verdad, se usan herramientas específicas. En Midjourney, por ejemplo, existe una función llamada Crez, que le dice a la IA, mira siempre esta imagen de referencia para este personaje. Y en Stable Diffusion se pueden entrenar pequeños modelos, llamados LoRAs, que son como un mini cerebro dedicado exclusivamente a recordar cómo es el personaje. Pero claro, antes de dibujar está la historia. Y aquí la IA también puede ser una especie de copiloto. Se pueden usar modelos de lenguaje como Gemini o Claude para organizar las ideas. Se le da una premisa y puede ayudar a estructurar la trama en escenas e incluso a escribir las descripciones de cada viñeta. Es como tener un asistente de guionista, ni más ni menos. Una vez que se tiene el guión y el personaje bien definido, empieza lo divertido de verdad. Pasamos a la fase de producción, ese momento en que las palabras se convierten en imágenes y el mundo de la historia cobra vida. Un consejo de profesional: generar los fondos por separado, es decir, crear una imagen de la habitación del protagonista, otra de la calle principal de la ciudad. De esta forma se crea una biblioteca de localizaciones. Esto no solo asegura que los escenarios sean coherentes a lo largo del cómic, sino que ahorra un montón, pero un montón de tiempo. Vale, ya tenemos al personaje y el escenario, pero ¿cómo nos aseguramos de que en una viñeta el personaje esté saltando y en la siguiente esté sentado pensativo? Se necesita un control preciso sobre el acting, sobre la interpretación de los personajes. Y aquí es donde entran en juego dos técnicas avanzadas. Con ControlNet se puede literalmente dibujar un monigote en la postura deseada, y la IA colocará al personaje en esa pose exacta. Es como tener un maniquí digital. Y con el inpainting, si la IA da una cara perfecta pero con la expresión equivocada, se puede seleccionar solo la boca y pedirle que la cambie por una sonrisa. Es control a nivel de cirujano, vamos. Muy bien, ya tenemos todas las imágenes generadas, los personajes en sus poses, los fondos, pero esto, ojo, todavía no es un cómic, es una colección de ilustraciones. Ahora viene la magia del montaje, la fase que llamamos de postproducción. Y esto es fundamental entenderlo. La IA genera la materia prima visual, pero el artista es quien hace de montador, de director, de narrador. El trabajo del creador es coger esas piezas y ordenarlas para crear un ritmo, una emoción, una historia que de verdad fluya. Para este montaje, además, no hace falta un software complicadísimo. Hay herramientas muy accesibles como Canva o Adobe Express, o algunas un poco más especializadas como Comic Live Trace, que permiten arrastrar las imágenes, crear las viñetas y componer la página de una forma súper intuitiva. Y llegamos a los diálogos. A ver, aunque algunas IAs intentan generar texto, el resultado suele ser bastante extraño. Lo mejor es hacerlo a la manera clásica. Primero, si la IA ha generado alguna letra rara por ahí, se limpia. Y después se añaden los bocadillos y el texto a mano. Esto nos da un control total sobre el tono y la legibilidad.
Y un último consejo que, de verdad, marca la diferencia. La tipografía. Usar una fuente diseñada específicamente para cómics, como Anime Ace o Wild Wars. Esto le dará a la obra ese acabado profesional al instante. Es un pequeño detalle que lo cambia absolutamente todo. Después de ver todo este proceso, llegamos a la conclusión más importante. Y es que la tecnología ha evolucionado una barbaridad, pero el rol central, ese sigue siendo el mismo. Hay que quedarse con esta idea. La inteligencia artificial no es el autor, es una herramienta increíblemente sofisticada. Sí, por supuesto, pero es solo el pincel. El artista es quien decide qué trazo dar, qué color usar y, sobre todo, qué historia contar. El artista es quien dirige la mano. Y así, la pregunta final no es sobre tecnología, sino sobre creatividad. Con estas nuevas herramientas, ¿qué historias que antes eran imposibles de contar verán ahora la luz? El lienzo está en blanco, ahora es el turno de los creadores.